Y vamos a comenzar. Durante este mes hemos estado desarrollando una serie. La serie se ha llamado Pues Él ha resucitado. Es una serie que nos ha estado enseñando mucho y la traemos la serie en secuencia con la serie anterior que fue en Semana Santa, que se trató de las 7 palabras de amor que Jesús dijo durante la cruz, mientras estaba en la cruz, y entendíamos el poder, el amor manifestado de Cristo en la cruz. ¿Estás aquí? Cristo en la cruz nos dio a ti y a mí un perdón, nos dio una salvación. Él cargó con nuestras culpas, Él cargó con nuestros pecados. Y esa es una gran bendición, saber que alguien ya pagó, ¿verdad? Pero también, no sé si te acuerdas de esta parte de la historia, que sigue siendo una historia muy efectiva hasta el día de hoy. El tercer día después de haber sido crucificado, Jesús, ¿qué pasó? Resucitó. Esa es la serie de la que hemos estado hablando. Él ha resucitado. Pastor, ¿qué quiere decir que ha resucitado? Que aparte de haberse entregado en la cruz por ti y por mí, al tercer día resucitó para darnos nueva vida, para darnos nuevas oportunidades, para que usted y yo estemos en otra escena de la vida. Dice, para todos aquellos que creen en Él, a los que le recibieron, les dio un nuevo nombre, les dio una nueva autoridad, ser llamados hijos de Dios. Entonces, el error muchas veces que cometemos como hijos de Dios, hay hijos de Dios aquí, ¿verdad? ¿Sí? El error que cometemos es quedarnos solamente con el Cristo crucificado y no disfrutar del Cristo que ha resucitado. Nos quedamos en el lamento, ay, qué bonito que Cristo murió por mí, pero no hemos conocido todavía al Cristo resucitado. Y aprendíamos hoy en la mañana que al haber resucitado Cristo, activó, o sea, aplastó el botón de la activación de todas las promesas de Dios para ti y para mí. Dicen los estudiosos que en la Biblia hay alrededor de 1700, 1800 o hasta 7000 promesas disponibles para ti y para mí de parte de Dios. ¡Wow! Pero muchas veces no estamos viviendo en esas promesas. Te digo por qué. Porque no hemos conocido el poder de la resurrección. El Cristo resucitado dice que estuvo 40 días mostrándose a la gente, a sus discípulos, para confirmarles su poder, su gracia, su amor, sus renuevos. Entonces, la idea de la serie, pues Él ha resucitado, es que hemos conocido ese poder. Hemos conocido sus promesas, hemos estado hablando sobre eso, estuvimos hablando también de Pedro y los 7 discípulos que se regresaron a pescar. ¿Te acuerdas de eso? Juan capítulo 21. Y dice que mientras estaban pescando les apareció Jesús en la orilla. Dice la escritura, esta fue la tercera vez que se les apareció. Para confirmarlos de propósito, de la misión, del llamado, para darles la posición que ahora tenían en la resurrección. Entonces aprendíamos todo eso y la semana pasada también aprendíamos que Cristo resucitado siempre quiere afirmar nuestras vidas, enfocarnos correctamente. ¿Cuántos estuvieron aquí el miércoles? Levántame la mano. No te pierdas los miércoles ha estado buenísimo. Entonces el miércoles hablábamos sobre ese enfoque personal. Tú y yo tenemos una misión personal. Díselo al que tienes a un lado. Tú tienes un propósito. Tú tienes una misión por lo cual estás aquí. Tienes un por qué estar aquí. Dios te escogió con una misión específica. Entonces todos tenemos eso. Y Cristo resucitado quiere que nos enfoquemos, porque no sé si te pasa, pero muchas veces nos perdemos del enfoque. Perdemos nuestros propósitos. Nos afanamos tanto, nos preocupamos tanto, nos frustramos tanto, que nos salimos de la misión y del propósito que tenemos ahora en la vida. La perdemos fácil, o nos cansamos y lo dejamos de lado y estamos muchas veces escribiendo una historia de vida
pues solamente por vivir, ¿no? Pero Cristo no quiere eso. Él quiere que nos enfoquemos y entendamos que Él tiene un propósito. Y esto es lo que hemos estado hablando durante todo este mes, pues Él ha resucitado. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre un versículo final del libro de Juan. Hemos estado aprendiendo las últimas historias sobre el capítulo 21 del libro de Juan. Y yo quisiera que vayamos allá, por favor. Juan capítulo 21, verso 21. ¿Trajeron sus Biblias? A ver, enséñame la Biblia. 3, 4, 5, 6. Qué va. Muchachos, si vienen a la iglesia, tráigase su Biblia, porque pues, si no, aquí donde lo usamos, en la casa la tiene ahí. O si la usa en su casa, séala sincero. Híjole, dale un codazo santo al que tienes a un lado y dile: el pastor te está viendo. Juan capítulo 21, verso 25. ¿Están ahí? Mira lo que dice. Estas son las últimas palabras de Juan, Juan está terminando de escribir el evangelio, las cosas que Jesús hizo. Es el último evangelio. Es el último evangelio en la palabra. Juan está escribiendo las últimas palabras y estas fueron sus últimas palabras. Dice: y hay también otras muchas cosas, diga conmigo, muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice Juan, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Son muchas las cosas. Esto me encanta porque Juan está dando un resumen. Está siendo el testigo fiel de lo que Cristo hizo en la tierra y está diciendo: pero la neta, hay muchas otras cosas que Cristo hizo. Yo vine a decirles con este escrito que estoy haciendo de esta epístola de Juan, les vengo a decir que es real todo lo que se ha dicho de Jesús. Pero si escribiéramos todas las demás cosas que Jesús hace, no cabrían en este mundo los libros que se habrían de escribir. Diga conmigo: Jesús es infinito. Jesús es infinito. Mira, yo recuerdo hace alrededor ya de 20 años atrás, era el 2005, mi vida se encontraba con demasiados vacíos, con demasiado dolor en el corazón, cerrado, endurecido contra Dios, enojado con Dios. ¿Por qué? Porque no había dado respuestas a unas oraciones específicas que yo había hecho. Y como había demasiada inmadurez en mi vida respecto a lo que era Dios, lo que hice fue enojarme con Él. Porque yo no vi una respuesta. Yo tenía en aquel entonces 19 años. Y durante algunos años la vida se había puesto difícil para nosotros. Y yo decía: bueno, entonces si esta es la vida y si Dios no responde, entonces Dios no existe. ¿Te ha pasado alguna vez? Donde dices: no, pues no es real. Entonces si no me saqué el boleto del Unisón, entonces Dios no es real, ¿no? Sí, porque lo ponemos en duda muchas veces con cosas tan terrenales, que a veces yo me pregunto que Dios va a decir: ¿y por qué debería yo hacer caso a ti? ¿No? O sea, pero bueno, Él no piensa como yo y Él es grande en misericordia. Y de repente a mí se me acerca gente y me dice: es que pastor, Dios no me ha contestado con esta petición y esta oración que le he hecho. Oye, hermanita, pero eso es un capricho de usted. Eso no. Yo creo que Dios no es por ahí, ¿no? O sea, póngase a chambear, es lo que tiene que hacer. Pero yo de repente digo: gracias Dios, porque tú no eres como yo. Tú eres más amoroso que yo, ¿verdad? Tú no tienes paciencia, ¿no? Entonces, pero en aquel momento de mi vida, yo estaba con el corazón endurecido. Yo estaba enojado contra Dios. Yo estaba enojado con la vida. Había demasiado rencor en mi corazón. Y en esas crisis y conflictos en los que me encontraba, tomé la decisión de irme a internar a un centro de rehabilitación. Y estando en el centro de rehabilitación, Dios empezó a tratar con mi corazón. El corazón que no lloraba empezó a llorar. La persona que era seria, callada, empezó a hablar, empezó a expresar. Empecé a vivir muchas luchas espirituales. Pero en ese momento de restauración, de tiempos nuevos con Dios, Dios empezó a hablar a mi vida y me empezó a pedir que lo conociera a Él directamente.
Él me decía: Abraham, tú conoces todo de la iglesia, pero tú a mí no me conoces. Te invito a que me conozcas a mí. Y yo le dije: bueno, Dios, eso suena interesante. Vamos a darle, a ver cómo puede ser esto, ¿no? Es cierto, quizá he crecido en la iglesia, sé todo de la iglesia, pero es verdad, quizá no te conozco a ti. Y en ese momento Dios me llevó y me dijo: quiero que me conozcas, pero necesito que te vayas a leer los evangelios. Como cristiano de cuna, los evangelios son lo que te enseñan siempre, ¿no? Eso ya lo sabes. Y mi respuesta para Dios fue eso. Yo le dije: Señor, yo ya conozco los evangelios, sé cómo naciste, sé cómo empezó tu ministerio, sé los milagros que hiciste, sé cómo fue tu momento de crucifixión, sé cómo fue tu momento de resurrección, sé cómo fue tus mandatos finales. Eso es lo que hablan los evangelios, ya me lo sé, ¿no? Pero Dios me dijo: Abraham, haz caso y empieza a leer los evangelios. Como estaba en un centro de rehabilitación y no teníamos ni luz, no había más que hacer, yo dije: bueno, Dios, yo seré obediente. Y empecé a leer los evangelios, ¿no? Y empecé a caminar en la lectura desde Mateo. Los evangelios son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Termina Juan. Y empecé a leer los evangelios. Pero mientras empezaba a leer, Dios me pidió que leyera bajo una perspectiva distinta los evangelios. Porque Él me dijo: no quiero que lo leas con una perspectiva histórica, no quiero que lo leas con una perspectiva teológica, quiero que lo leas con una perspectiva de conocerme a mí, de encontrarte conmigo en cada una de esas palabras. Y entendí, yo dije: ok, lo voy a empezar a hacer. Y empecé con Mateo. Y me empecé a topar con un Jesús que se hacía manifiesto en toda clase de historias. Empecé a entender que Jesús cabía en todas las historias, fuese cual fuese la historia. Jesús estuvo ahí. Y eso para mí llamó la atención. Eso para mí fue algo que me revolucionó la conciencia y la idea que yo tenía de Dios. Y después me fui con el libro de Marcos. Marcos súper específico, solamente tiene 15, 16 capítulos. Marcos diciendo: es esto y es esto y es esto, ¿no? Y es así, y esto es Jesús. Y yo dije: wow, súper práctico. Después me volví loco leyendo Lucas, porque Lucas te da toda la información, le mete, yo creo que es el evangelio que tiene capítulos más largos, que duran muchos versículos. ¿Por qué? Porque Lucas, después supe que era doctor, entonces el vato escribía y le ponía todo el sazón, pero está buenísimo el libro. Y terminé leyendo el evangelio de Juan. Pero cuando yo terminé de leer este último capítulo 21 de Juan, y leí estas palabras finales de Juan, reconocí que lo que Dios estaba queriendo hacer conmigo era que me enamorara de ese Jesús. Y te digo algo, quedé totalmente enamorado de Él. Voy a tener 20 años ya de estar limpio, de no haber metido una dosis más a mi cuerpo, porque este Jesús me conquistó. Y cuando leí las palabras finales de Juan, donde dice: y hay muchas otras cosas que Jesús hizo, que si tuviéramos que escribir cada una de ellas, no cabrían en este mundo los libros que se habrían de escribir. Cuando yo leí eso, yo quedé totalmente impactado, conquistado. Yo dije: Señor, antes de a oídas te conocía, hoy yo te conozco a ti. Y mi vida empezó un cambio, una transformación. Te digo por qué. Porque Jesús es infinito. Jesús cabe en todas las historias, pero necesitamos conocerlo. Necesitamos pasar solamente del oír al empezar a vivir una experiencia personal con Él. Pastor, ¿cómo podemos hablar este día de solamente un versículo? Sí, un versículo nos está revelando grandes verdades. Y la primera verdad que nos revela es esta: Jesús es infinito. Jesús es infinito. Él es
el todo, Él está en el principio y en los finales. Y te digo algo, este versículo final de Juan hoy en día sigue siendo un eco eterno. ¿Por qué? Porque se siguen escribiendo historias de Jesús hasta el día de hoy. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir yo soy una historia de Jesús? El día de hoy el tema se llama Jesús está en tu historia. Yo no sé cómo esté tu historia hoy. Yo no sé cómo vengas hoy. Yo no sé cuál sea la condición de tu corazón y la historia que hasta el día de hoy estás escribiendo. Pero tengo que decirte algo. Si te trajeron acá es porque Jesús quiere estar en tu historia. Dice lo que tienes a un lado. Jesús quiere estar en tu historia. Jesús quiere estar en tu historia y Él es infinito. Y mira esta frase. El Jesús resucitado no solo es una figura histórica, sino es una realidad viviente. Él es una realidad viviente. Hoy en día sigue escribiendo historias. Por eso Juan dijo, es que nunca terminaríamos. Si nos ponemos a escribir todo lo que Jesús hace, nunca vamos a terminar porque Jesús no está quieto, no es pasivo. O sea, la misma muerte lo quiso encerrar y al tercer día le resucitó a la muerte. Imagínate, no estuvo en paz. Dijo, no, yo tengo que resucitar para demostrar que ni la misma muerte tiene poder sobre mí. Y a través de mi resurrección les voy a dar nueva vida a todos aquellos que creen en mí y van a poder escribir nuevas historias que las que han escrito hasta el día de hoy. Él es imparable, Jesús es infinito. Pero no es solamente un recuerdo, no es solamente un personaje histórico, es una realidad viviente. Jesús es una realidad viviente. Y lo primero que aprendemos entonces en este versículo es que Jesús no para, Jesús es infinito. Lo segundo que aprendemos en este último versículo del libro de Juan es que Jesús cabe en todas las historias. Jesús cabe en todas las historias. Cuando yo empecé a leer los evangelios, me di cuenta que Jesús cabe en todas las historias. Es impresionante. ¿Por qué? Porque Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Sí sabías eso? ¿Por qué? Porque dice que Jesús, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio Él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él dice, vino y anduvo entre nosotros y hizo milagros y lo tuvimos por azotado, pero estuvo aquí con nosotros. El verbo quiere decir que Él es la palabra, sí. Entonces en el Génesis capítulo 1, cuando Dios estaba diciendo y dijo Dios que se separen los mares de la tierra, la palabra que Él dijo fue la que activó todas las cosas. ¿Quién es la palabra? Jesús. Jesús estuvo ahí en la historia de los comienzos, en la historia de la creación. Jesús estuvo ahí. De hecho, nada de lo que está hoy hecho estuviera hecho si Jesús no hubiese estado ahí. ¿Sí sabías eso? Porque Él es el poder activo de la palabra de Dios. Pero ese mismo es la persona de Dios, dice el libro de Colosenses capítulo 1. Él es la persona de Dios que estuvo entre nosotros. Dice, y por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. ¡Wow! Por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, este Jesús cabe en todas las historias. Te digo algo, en la historia de la injusticia, Jesús estuvo ahí. En las historias de injusticia, Jesús estuvo ahí. En las historias de perdón, Jesús estuvo ahí. Donde se ocupó manifestar perdón, Jesús estuvo ahí. Donde se ocupó manifestar, hacerse cargo de la injusticia, Jesús estuvo ahí. En las historias de amor, Jesús estuvo ahí. Él estuvo presente en esas historias, en las historias de las tormentas más fuertes de la vida. Jesús estuvo ahí calmando la tormenta. En las historias de fracasos, Jesús estuvo ahí. En las historias de la soledad, Jesús se hizo presente y Él también estuvo ahí. En las historias de los finales, Jesús estuvo ahí. En las historias de la traición, Jesús estuvo ahí.
En las historias de sanidades, Jesús estuvo ahí. En las historias de suplir necesidades, Jesús estuvo ahí. Jesús cabe en todas las historias. En las historias de restauración, Jesús estuvo ahí. En las historias de los términos y de los finales, como este Pedro que se fue a pescar otra vez a su antiguo oficio, Jesús apareció ahí diciéndole: hey, no te olvides de tu misión y de tu llamado, vengo a restituirte. Jesús cabe en todas las historias. Y te digo algo, no se ha detenido, no se ha cansado. Él sigue haciéndose presente en todas las historias. Dile al que tienes a un lado: Jesús cabe en tu historia. Jesús cabe en tu historia. Definitivamente sí, cada historia tiene un hilo en común y es un encuentro con Jesús. Si hoy nos paráramos acá y nos tomáramos de la mano y nos platicáramos las historias, nos daríamos cuenta que estamos aquí por alguien, se llama Jesús. Y si hacemos una valla con eso, vamos a hacer una larga fila declarando que somos un hilo en común de una persona, se llama Cristo. Si nos tomáramos las manos con el mundo y le preguntáramos: ¿en qué año estás?, todos nos contestarían: en el 2025. Después de Cristo, la misma historia de la humanidad está marcada por Él. Jesús cabe en todas las historias. No importa cuál sea tu historia, cómo esté tu historia, pero Jesús cabe en todas las historias. Si es tragedia, si es necesidad, si es alegría, si es gozo, si es carne asada, lo que sea, Jesús está ahí. Oye, se enojaron unos líderes religiosos porque estaba comiendo con el Zaqueo. Jesús está en las mejores comidas. Digo, si algo te está llamando, el pastor está disponible a la comida el día de hoy. Haz parte. Pero Jesús cabe en todas las historias de la humanidad, en todas, en las que quieras ponerle. Te digo algo, nuestra iglesia, la embajada, está llena de ex. No estoy diciendo de ex de tu ex, estoy diciendo de ex historias, ¿ok? No quiero que salgan nombres incómodos aquí. Si se ríe es porque tiene testimonio que contar. Esta casa está llena de ex rotos, de ex deprimidos, de ex desolados, de ex vacíos. Pero ahora que conocemos a Cristo, estamos llenos y estamos siendo restaurados por Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestras historias están siendo transformadas. Ya no somos los mismos de antes. Ya no estamos viviendo en esos fracasos. Ya no estamos viviendo en aquellos lamentos. Aún los dolores más fuertes que podamos vivir, hoy Cristo se encarga de dominar la historia y de llenar el corazón en duelo, de llenar el corazón en tristeza, de llenar el corazón que está necesitado, de llenar el corazón que se siente solo. Cristo está transformando historias todavía hoy en día. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un fuerte aplauso a ese Jesús. Él merece honor, Él merece gloria. El mismo Jesús que transformó a Pedro, el mismo Jesús que sanó a otros, el mismo Jesús que manifestó la gloria en aquel tiempo, el mismo Jesús que manifestó amor, perdón y restitución, es el mismo Jesús que está hoy aquí diciendo: entrégame tu historia y hagamos algo nuevo con ella. Si tiene oscuridad, le pondremos luz. Si tiene dolor, le pondremos gozo. Si tiene necesidad, le llenaremos de bendición. Si tiene que cambiar, le llenaremos de procesos para que cambie. Pero tengo que decirte algo: Jesús transforma todas las historias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús cabe en la historia, pero cabe para transformarla. No vino a esta tierra solamente para morir en una cruz. Vino en esta tierra para morir y para resucitar y cambiar las historias de la humanidad. Y creo que a eso fuimos llamados. La invitación está hoy puesta. Y ese es el tercer punto de este tema. Hay una invitación de parte de Jesús. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: yo estoy a la puerta y llamo.
Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabes quién está hablando? Jesús. Jesús sigue tocando la puerta del corazón del ser humano, diciendo: quiero cambiar tu historia, quiero llenar tu historia, quiero restituir tu historia, quiero transformarla, quiero sanarla, quiero hacer algo nuevo contigo. Jesús sigue tocando la puerta y sigue diciendo: hey, hay invitación para ti y para todos tus amigos, amén. Para todos los que quieran, hay nuevas historias. Esa es la invitación del día de hoy. Jesús sigue estando pendiente. Mira esta frase: Jesús no solo quiere ser conocido por historias pasadas, sino por experiencias presentes. Jesús no solamente quiere ser una historia del pasado. Jesús quiere que le des la oportunidad de transformar tu presentes y que puedas descansar de tu futuro, porque Él tiene el poder de cambiar las historias. Te digo algo, tiene que llegar el momento donde cada uno de nosotros nos cansemos de escuchar las manifestaciones del pasado y empecemos a clamar por una manifestación en un presente. Te digo algo, yo crecí escuchando esto en la iglesia. Es que hubo un mover en los años 60 donde mucha gente conoció. Es que hubo un mover en los años 70, en los años 80 y muchas manifestaciones de Dios y milagros sucedían y cosas pasaban, y después en los 90 se vivió otro, en los 2000 se vivió otro. Hoy clamo en mi corazón para que en el 2025, en este epicentro llamado Iglesia La Embajada, empiece a Jesús a manifestar su gloria y su poder en cada una de nuestras historias. Hoy lo puede hacer. Si lo hizo en el pasado, puede hacerlo en este presente y puede cambiar historias. No solamente para que sean historias bonitas, sino para que declaremos el poder de Dios aquí y ahora. Él puede. La invitación está presente. Él no quiere ser una historia de pasados. Él quiere ser el mismo poder hoy en día, transformando historias. Amén. Y cerramos con esto. Mira, Juan está diciendo esto. Juan está diciendo: si escribiéramos todas estas muchas cosas que Jesús hizo, que no para de hacer, ¿no? Y ese es el último evangelio, ¿sí sabías? El último evangelio, libro de Juan. ¿Cuántos han llevado discipulado 1, discipulado 2? Levánteme la mano. Entonces, ¿qué sigue del libro de Juan? ¿El qué? Pero se llama el libro de los Hechos. Y no sé si usted le haya puesto atención al libro de los Hechos, pero el capítulo 1, versículo 1, lo escribe el libro lo escribe Lucas. Y está diciendo esto: oh querido Teófilo, así como te hablé y te escribí de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y escribir, hoy vengo a contarte lo que comenzó a hacer y a escribir en la historia de otros. Es impresionante porque Juan termina diciendo: es que son muchas las cosas que se siguen escribiendo. No hubiéramos acabado. Y ahora el libro de los Hechos dice: y te quiero contar lo que Él hizo y empezó a desarrollar y a enseñar en otros. Y se desencadenó todo un sinfín de historias. Y quiero decirte algo: tú eres parte de esa historia. Las historias de transformación, de sanidad y de libertad, Jesús no ha terminado de escribirlas. Sigue escribiéndolas. Tú y yo somos libros abiertos. No es solamente un libro más, es el libro de los Hechos. Porque tú y yo somos libros abiertos, declarándole a la gente que Jesús tiene el poder para hacer todas las cosas hechas nuevas. Tú y yo somos libros abiertos. Dilo al que tienes a un lado: tú y yo somos libros abiertos. Me encanta porque las palabras de Lucas en este primer verso del libro de Hechos dice: todo lo que comenzó. Dijo conmigo: comenzó. No dijo lo que hizo en el pasado, no, dijo comenzó. Y la palabra comenzó no se ha detenido. Hoy volvió a comenzar, mañana volverá a comenzar, pasado mañana volverá a comenzar. Comenzó contigo, pero comenzará con tus generaciones. Lo hará con tus hijos y también lo terminará haciendo en tus nietos. Y en tus nietos comenzará de nueva cuenta. Y Él no se detendrá. Él no se detendrá.
La palabra de Dios nos está revelando algo. Cristo transforma las historias, pero siempre está comenzando y comenzando y comenzando y comenzando y comenzando, y nos está dando nuevas oportunidades. Y hoy yo puedo descansar porque Él siempre comienza y no para, no se detiene, no es como que se cansa. Cuando una persona se reconcilia con Dios, cuando una familia se restaura, cuando un corazón endurecido se rinde, esa es la obra viva de Jesús hoy. Él sigue obrando en nuestras historias. Él lo sigue haciendo. Jesús sigue escribiendo historias. Jesús sigue escribiendo historias. ¿Sí conocen a mi hijo Abraham? ¿Cuántos saben que es serio Abraham? Pero cuando habla, a los que lo conocen saben que cuando Abraham habla, dice las palabras exactas. No dice de más, no dice de menos. Y el viernes, cuando salimos de acá, nos fuimos por unos dogos. Y mientras íbamos en el carro, Abraham me hace una pregunta. Y me dice: papá, ¿llegará el día donde ya no haya una palabra que predicar? En el carro, ¿qué onda con el Abrahamcito, ¿no? Con estas preguntas tan random que tiene. Pero eso me sacudió, porque te digo algo, iglesia, muchas veces he estado así, diciendo: Señor, yo ya no tengo que decir. Señor, yo ya no tengo que hablarle a tu iglesia. Señor, ya no encuentro las palabras, ya se me acabaron las palabras que tengo que decirle a tu iglesia. En momentos de la vida he estado así, en estos 10 años de hacer iglesia. Pero te digo algo: cuando no encuentro las palabras, escucho un susurro celestial que me dice: Abraham, cuéntales que sus vidas y sus historias son libros abiertos, y yo estoy restaurándoles, sanándoles, y no me voy a detener. Te digo algo: Jesús no ha parado de escribir historias contigo, pero si las empezó, ha comenzado una y otra vez. Él quiere seguir escribiendo nuevas historias contigo. Su palabra dice: pasarán los cielos, pasarán la tierra, pero mi palabra nunca pasará. Él siempre tiene una palabra para nosotros, y nuestras vidas son esos libros abiertos, esos libros que hoy pueden contar y pueden decir: Cristo marcó la historia de mi vida. Hace 20 años comenzó, pero día con día comienza y escribe una nueva historia, y una nueva historia, y una nueva historia. Él no se ha detenido. Pastor, ¿por qué yo siento que ha parado esto? Porque yo siento que se han detenido las historias. Pastor, porque yo siento como que no se está moviendo nada en mi historia. Porque yo siento como pasivo esto. Porque yo siento que no hay un incremento, una transformación, un avance. Porque yo siento que nada está pasando dentro de mi historia. Tengo que decirte algo: Jesús te trajo aquí hoy para que le des la oportunidad de seguir actuando, o de comenzar a actuar en tu historia. Creo que hoy es un día de reconocimiento, de voltear hacia adentro y de decir: o sea que hoy puedo comenzar de nuevo. Es especialista en eso. O sea que hay alguien que puede sanarme. Él sabe cómo hacerlo. O sea que hay alguien que puede cambiar este corazón endurecido. Hay alguien que puede restaurar este corazón roto. Hay alguien que puede llenarlo de fe, porque yo ya no tengo ni una pizca. Déjame decirte algo: que sí, se llama Jesús. Es el especialista de las historias nuevas, y en Él radica la vida, radica los tiempos, radica la autoridad. En Él está todo. Él tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Él es. ¿Por qué no le entregamos nuestras historias? ¿Por qué no les decimos a nuestro Dios: comienza conmigo, haz algo nuevo en mí?
Es más, mira, yo ya traía un guión de la historia que quería escribir, pero escríbela tú. ¿Yo qué te puedo decir a ti si tú eres el creador de las mejores historias de toda la humanidad? De hecho, no fuéramos historias si no estuvieras tú. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y le decimos: Señor, aquí está mi vida?